nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vamos a leer desde el 1 en adelante. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor, por permitirnos a cada uno de nosotros hoy estar ante tu presencia, Señor, sabiendo que no traemos nada, no tenemos nada que ofrecerte, Señor, más que venimos a escuchar el consejo de tu palabra, Padre Santo, para que tú nos guíes en nuestra vida espiritual, Padre Santo, para que sigamos dando frutos, para que no seamos cortados como aquel árbol que no da frutos, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, Padre Santo, para que hoy podamos escuchar el consejo de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gracias. El tema de hoy es la transfiguración. Creo que ya lo hemos escuchado algunas veces. Todos estos versículos que leímos tienen mucha teología, tienen mucha apologética, mucha escatología. Todo está encerrado. Es como como ir a un buen buffet y agarrar todo lo que nos gusta. Amén. En estos versículos, que son exactamente 13, los que relata en Marcos, está encerrada muchas cosas, la cual nosotros debemos de poner mucha atención. Este relato se relata nomás en 3 evangelios, en el Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Juan, por alguna razón, la cual ya sabemos, que el evangelio de Juan se enfoca en la deidad de Cristo, no relata este suceso. Entonces tenemos 3 relatos un poquito diferentes, unos diferencian de otros, pero los 3 están ciertamente correctos. Aunque dirá algunos de los ateos que le buscan controversias a la Biblia, que se contradicen en algunos renglones, pero vamos a ver eso más adelante. Vamos a llevar todo lo que es escatología, apologética, y lo que es la teología y lo que es el mensaje de la transfiguración que tiene que traer a nuestras vidas espirituales, lo vamos a ver. Amén. Entonces dice
En el 9:1 dice: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Esto se lo dijo a los discípulos, no se lo dijo a los otros tres por los cuales él se los lleva al monte. En la transfiguración, antes de la transfiguración que hace el Señor Jesucristo, Pedro viene y da la confesión de Pedro, la famosa confesión, amén, de que Jesús es el Cristo, porque él quería saber exactamente qué es lo que pasaba. En este momento, cuando Pedro hace la confesión, ellos están en Cesarea de Filipo. Es una ciudad cerca de Jerusalén. Habían 2 Cesareas, creo, o 3. Entonces Cesarea de Filipo es donde ellos estaban. Entonces sucedió eso y Jesús otra vez anuncia su muerte. Ya lo había hecho varias veces anteriormente y también lo anuncia en este momento, después de que Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le responde que bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces es algo muy importante a la cual llegamos todos, reconocer que Cristo es el Hijo de Dios y es el único que nos puede dar la salvación. Amén. Pero ya conocíamos a Pedro, un poquito introvertido, algo extrovertido, perdón, que siempre le gustaba levantar la mano y contestar. Entonces viene Jesús y les anuncia su muerte. Esos son los versículos anteriores. Lo estoy mencionando para que tengamos el panorama completo de qué es lo que estaban haciendo y dónde estaban, para entender estos versículos, ya que el primer versículo realmente configura con los anteriores y la transfiguración es otra parte. Entonces Pedro viene y escucha a Jesús que dice que él tenía que sufrir, que tenía que ser desechado por los ancianos, que tenía que ser desechado por los sacerdotes, los escribas, los principales de Jerusalén, y tenía que resucitar después. Entonces cuando ellos, el pueblo judío esperaba a nuestro Señor Jesucristo, aún algunos están esperando porque no reconocen a Jesús como el Mesías. Ellos esperan un Mesías fuerte, con ángeles, que viene a destruir al gobierno romano que tenían en ese momento. Entonces para ellos el hecho de que Jesucristo tenía que morir era algo insólito, era algo que ellos no tenían anotados en la agenda de algo que iba a pasar para reconocer cuando viniera el Mesías. Pero él constantemente se lo dice 3 o 4 veces, le dice: no, tengo que ser desechado, tengo que ser azotado, tengo que sufrir por ustedes para que ustedes conozcan y vayan a la vida eterna, y entonces resucitar al tercer día. Entonces esto se los contaba constantemente, pero vino Pedro y dijo: Señor, como parafraseando de esta manera, dice: no es bueno que esto te suceda. ¿Por qué? Porque ellos esperaban al Mesías, al campeón, al derrotador, al rey que va a venir con vara de hierro. Entonces él como que no entendía. Entonces, ¿qué pasó? A Pedro le dice: apártate de mí, Satanás. Así le dijo. Porque pues no tienes tus pensamientos ahí arriba. Tú no sabes lo que está pasando. Hay veces que sí somos de imprudentes nosotros, que queremos que las cosas se den inmediatamente o de la manera que nosotros queremos, o nosotros decimos: bueno, Dios me va a bendecir, me quiere bendecir con una casa, y de repente yo aplico para una casa, pero cuando veo, oiga, no califico ni para que me den 2 chicles. No es el momento, no es la hora, no es el tiempo. Entonces, pero Pedro siempre le gustaba hacer así, ¿no? Entonces trató él de decirle: mira, no vayas a la cruz. ¿Cómo te puede pasar eso? Si tú eres el Mesías, te lo acabo de decir, eres el Hijo de Dios.
Y de acuerdo a las escrituras, tú vas a gobernar este mundo. Vas a derrotar al pueblo romano. ¿Cómo es que quieres que te suceda de esa manera? Estoy parafraseando lo que en su pensar traía Pedro cuando le dijo al Señor Jesucristo. Pero no es de esa manera. Y eso es lo que debemos de entender a veces, que el Señor, cuando nos habla directamente para que cambiemos el rumbo, el cual, dado a nuestra carne, dado a nuestros pensamientos, dado a nuestra lógica, queremos llevarlos, cuando realmente tenemos que consultar siempre la palabra de Dios. Entonces dice, por eso ya después, en el versículo que acabamos de leer, dice: también les dijo, de cierto os digo que hoy algunos de los que están aquí, dice que hay algunos, de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Qué les dijo? Les voy a mostrar mi gloria. Les voy a mostrar quién soy. Tú ya lo dijiste, Pedro. Ok, está bien. Pero tu pensar después que lo dijiste, que yo soy el Hijo de Dios, me da a entender que tú todavía no entiendes el Evangelio. Que tú todavía no acaparas el sacrificio que tengo que hacer yo. Tú no has entendido que no hay redención de pecados sin derramamiento de sangre. Tú no has entendido lo que dice Isaías 53, que tenía que sufrir y llevar sobre los clavos, sobre esa sangre, tenía que clavar nuestros pecados en esa cruz. Entonces el Señor tenía que mostrarle otro. Y hay veces así nos pasa, que tiene que venir a alguien y decirnos: hermanito, parece que lo que estás haciendo está mal. Y hay veces predicaciones como la del viernes, a veces las necesitamos. Que alguien nos diga: estamos mal, vamos por mal camino, enderecemos el camino. Las escrituras nos piden a enderezarnos. Entonces dice, pues viene el Señor y les dice: les voy a mostrar mi gloria. Algunos de ustedes, dice, algunos de los que están aquí, me están oyendo, van a ver mi gloria. Van a ver quién soy yo. Tú ya lo declaraste, Pedro, de que yo soy Cristo. Pero quiero darte algo. Quiero recompensarte porque tú eres el que lo dijiste. Y dice en el versículo 2, dice: 6 días después. Miren que el Señor no tardó a mostrar su gloria. Hay veces se tarda, pero en este momento no se tardó, porque era necesario que ellos lo vieran. ¿Por qué? Porque más antes también los fariseos le demandaban a él una señal. Querían ver. Y a veces así somos nosotros. Desgraciadamente queremos ver un milagro, queremos ver algo que suceda extraordinario, fuera de sí, para que nosotros podamos seguir al Señor. Y a veces no es necesario eso. Pero para este momento, a Pedro, a Juan y a Jacobo, necesitaba él darles ese empuje para salir a predicar, para evangelizar, para ser mártires de la fe. Entonces era algo muy necesario. Y por eso dice él, 6 días después. Ahora, en Mateo, creo que es Mateo, vamos a Mateo 17. Perdón, es Lucas 9, perdón. Lucas 9 dice de esta manera. Acuérdense, en el otro dice 6 días después. Pero en Lucas 9, Lucas 9, 28, dice: aconteció que 8 días después, bueno, ¿fueron 6 o fueron 8? De estas palabras que tomó a Pedro y Juan y Jacobo, subió al monte a orar. Entonces yo como cuando uno pega el frenazo, ¿no? Bueno, ¿fueron 6 o fueron 8? Y estos son algunos versículos que los ateos utilizan para atacar la verdad de la palabra de Dios.
Estudié y busqué, ¿se acuerdan? Ellos estaban en Cesarea de Filipo. Y donde fue la transfiguración, la mayoría entiende y está de acuerdo que fue en los montes del Golán, o en el monte Hermón, como lo dice el Salmo 133, que dice que Dios envía bendición como el rocío de los montes de Hermón, donde Dios da la eternidad. Entonces, cuando usted viaja desde Cesarea de Filipo, que es donde estaban, viaja directamente hasta el monte Hermón, usted se puede tardar entre 6 a 8 días. Y por eso Lucas, me imagino que Lucas quizás dijo, bueno, fueron 8, yo creo, lo escribió y dijo, bueno, 8 días después, porque eso es lo normal. Pero si usted se atraviesa por medio de barco a través del mar de Galilea o de lancha, llega un poquito más rápido. Yo les digo porque ya fui, ¿verdad? La cosa es que cuando usted va en el mar de Galilea, ya que está en el norte, haga de cuenta, aquí está Cesarea de Filipo, aquí están los montes de Golán, entonces un poquito más abajito está el mar de Galilea. Entonces, si usted se atraviesa el mar de Galilea, llega un poquito más rápido hacia el monte Hermón. Entonces, ¿hay una controversia? No, no la hay. Cada quien describe, hay veces cosas de que las entendió de esa manera, o escuchó a alguien de esa manera, o en este momento son distancias. ¿Quién sabe? La Biblia no lo relata de que si el Señor Jesucristo cruzó por mar de Galilea para tomar 6 días, o se fue alrededor del mar de Galilea para llegar al monte Hermón. Entonces, pero la mayoría entiende de que fue alrededor de 6 a 8 días. Nos quedamos con eso. Esa es la parte de la apologética para defender la fe. Entonces dice, 6 días después, dice, regresando a Marcos 9:2, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahora, Jacobo y Juan son los hijos de Zebedeo. Dice, y los llamó aparte, solos a un monte alto. Ahí cuando dice monte alto, se refiere, la mayoría concuerda en que fue eso, que fue el monte Hermón, por lo que dice en Salmo 133, 3 o 4, creo. Entonces, la mayoría entiende de que los únicos montes que se ven del mar de Galilea, donde esa bendición ya estaba escrita en el Salmo 133, es el monte Hermón. Ahora se llama los altos del Golán, le dicen. Yo le tomé fotos cuando no veía. Entonces dice el Señor que los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Esta palabra transfiguró es la misma que escuchamos en Tesalonicenses, en Corintios, cuando se habla sobre el rapto de la iglesia. Esta misma palabra, cuando el Señor Jesucristo inmediatamente, aún abrir y cerrar de ojos, Él se transfigura, cambia. Esta palabra viene de una palabra griega que es metamorfó. Meta quiere decir cambio, morfó quiere decir forma. Entonces automáticamente, en un segundo, Él cambia su forma. Él lo hizo. Y es la misma palabra que se utiliza cuando en un abrir y un cerrar de ojos nosotros seremos transformados, levantados, llevados hacia el cielo. Es la misma acción que va a hacer. De esta palabra se sacó la palabra metamorfosis, la palabra que conocemos cuando una oruga, así como yo, se convierte en una mariposa, en algo muy bonito, en algo muy resplandeciente, ¿no? Aquellos que les gustan las mariposas, ¿no? Es un animalito muy hermoso, de muchos colores, tiene mucho brillo y todo. Entonces, esa palabra se utiliza cuando la oruga, que es un gusano feo,
con espinas, gordito, sin ofender a nadie, con cabeza chiquita y todo, se convierte en una hermosa mariposa. Y hacia eso vamos nosotros. Este cuerpo horrible que cada vez duele más, que cada vez se nos caen más pelos, que cada vez tenemos más enfermedades. Este cuerpo de iniquidad se va a transformar en algo hermoso. Se va a cambiar en todo lo que el Señor hizo. Para eso nos salvó. Para que nosotros nos transfiguremos en algo, tanto espiritualmente, literalmente, cuando seamos levantados, y también espiritualmente cuando vivamos en esta tierra. Ese cambio también tiene que ser espiritual. No esperemos un día ser hermosos como la mariposa o como el Señor Jesucristo, sin haber pasado espiritualmente por el cambio. Ese cambio, no crea que a la oruga le duele cambiar hacia una mariposa, le duele, tiene que romperse, tiene que cortarse, se rompe y sale la mariposa de ahí. No es fácil para la oruga. Y el camino del cristiano no es fácil. Tenemos que cambiar, tenemos que dejar todos esos vicios de pecado que tenemos. Entonces, si vamos a tener esa hermosa transformación, transfiguración, tenemos que cambiar muchas cosas. Queremos ver la gloria de Dios como se las mostró a Jacobo, a Juan y a Pedro. Tenemos que cambiar muchas cosas, no es fácil. Amén. Dice Romanos 12:2. Romanos, ¿se acuerdan de Romanos? Estuvimos como mes y medio estudiando. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Es la misma palabra. Tienes que haber un cambio en nosotros. Transformaos espiritualmente, de la renovación de vuestro entendimiento, la forma de pensar, que vemos, que escuchamos. Andamos viendo a ver a quién criticar, o estamos escuchando a ver qué digo de esa persona. Nuestro entendimiento tiene que cambiar totalmente. Abandonar toda esa ideología de LGTB que este país nos está entregando a los niños. Tenemos que proteger a nuestros hijos. Dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es? Santidad, santificación. Esa es la voluntad del Señor. No es que juguemos a cristianos, no es que vengamos y no nos importe qué están viendo los niños en la escuela. No, o qué están viendo en el teléfono. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Tenemos que hacer la voluntad. Tenemos la voluntad de Dios, ser agradable y perfecta, dice Romanos. No solo lo tenemos que hacer, sino que tiene que ser agradable ante los ojos del Señor. ¿Estoy agradando al Señor con lo que hago, con lo que pienso, con lo que digo, con lo que escucho, con lo que veo? Tengo ojos espirituales, oídos espirituales que ya no escuchan la maldad, ya no buscan la maldad, ya no ven la maldad. En el versículo 10 de Romanos 12 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Si yo voy a hacer algo donde quiero estar reunido, yo voy a preferir a los hermanos. No voy a preferir al vecino que a cada rato me ofrece cerveza, marihuana, no sé, hacer cosas malas. Todo ese cambio lo tenemos que hacer. Esa es la transfiguración que les estaba mostrando el Señor Jesucristo a los 3 que llevó. Que vieran que así como Él cambió, nosotros también tenemos que cambiar espiritualmente. No solo eso, sino que Pedro se da cuenta de este momento y se acuerda. En la segunda carta de Pedro,
Mire que le quedó bien grabado a Pedro en la cabeza. Y dijo, yo me acuerdo cuando el Señor Jesucristo se me transfiguró. Yo me acuerdo qué significó eso. ¿Qué es lo que quería decirme el Señor? Entonces en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad. Ese es el testimonio que llevamos nosotros. Nosotros no relatamos cualquier historia, cualquier fábula. Nosotros relatamos lo que algunos vieron, algunos oyeron, y nosotros estamos viendo en nuestras propias vidas cuando los doctores nos dicen algo y el Señor nos sana, cuando nos saca de un problema, cuando nos ha sacado de los vicios. Nosotros hemos visto, experimentado todo eso. ¿Y por qué no hacemos caso? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no nos santificamos en esta vida? Ahí tiene que haber el cambio. Metamorfo, cambio de forma de vivir, cambio de forma de cómo ver al hermano, de cómo tomar las escrituras. Uno de mis hermanos me dijo, cuando yo venía aquí, leí un versículo, yo no entendía nada. Ahora que lo leo, lo entiendo. Y eso es, cada vez que lo leo, me dijo, ahora yo lo entiendo. Y eso es hermoso. Cuando no entendíamos las escrituras y ahora sí. Se nos hace algo hermoso. Queremos seguir adelante, seguir leyendo. Y dice en el 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Se acuerda Pedro de ese momento? Quedó grabado en su mente. Por eso él, cuando murió cabeza abajo, crucificado, a él no le importó morir, porque él se acordó en ese momento. ¿No se acuerda usted cuando cambió? ¿No nos acordamos cuando el Señor nos sacó de los vicios? ¿No nos acordamos cuando salimos de ese problema y el Señor nos sacó a pesar de que no veíamos salida? ¿O de esa enfermedad? Esto es para llevarlo toda la vida y decir, yo me acuerdo cuando el Señor me sacó. Y así lo tomó Pedro, así lo tomó el apóstol Pedro y dijo, yo me acuerdo cuando él dijo esto. Y en el 19 dice también la palabra, y en el 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Cada paso Pedro se acordó. Y eso es lo que debemos de acordar. En el momento que nacemos de nuevo, mi hermano, usted debe de acordarse cada detalle de su vida. Cada detalle, y llevarlo siempre en su corazón guardado. Y dijo, yo me acuerdo cuando el Señor me sacó. ¿Quién era yo? Yo no era nada. Y eso es lo que debemos de acordarnos siempre. Esa es la metamorfó que pide de nosotros, el cambio de vida, la transformación, la transfiguración que debe de haber espiritualmente en nuestros corazones. Y no nos debemos de olvidar, menos avergonzarnos de ese día, que fue el día más maravilloso cuando el Señor cambió nuestras vidas. Dice en el 3, regresemos a Marcos 9:3. Dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podrá hacer tan blancos, los puede hacer tan blancos. Mire que el verbo cuando dice puede se usa en presente. Hasta ahorita les aseguro que no hay ninguna lavadora, porque aun si su lavadora vale 1,200, 3,000, no puede hacer tan blanco, las camisas blancas, los pantalones blancos, como lo hizo el Señor, como las vestiduras que tenía el Señor cuando se transfiguró.
Amén. ¿Qué significan las vestiduras blancas? Nuestra vida en santificación. Nuestra vida que debemos de seguir santificándonos diariamente. Amén. Cuando en el Apocalipsis dice que todos los que llegaron al cielo llevaban vestiduras blancas. Es muy importante llevar una vida en santificación. Cada vez que nosotros seguimos la santificación, se blanquean esas vestiduras de pecado que teníamos antes. Y dice resplandecientes. Es más, creo que en Mateo dice brillantes como el sol. En estos mismos versículos. Y créame que hasta ahorita yo creo que no hay ninguna lavadora. En aquel tiempo dice lavador. En el tiempo del Señor Jesucristo había gente que lavaba. En mi pueblo aún hay gente que trabaja lavando ropa de los vecinos o de alguien así, porque no tienen tiempo y estas personas necesitan trabajar. Entonces toman ese trabajo de lavar las ropas de los vecinos, de los amigos, por un cambio de dinero o alguna comida o algo en especial, un trueque. Entonces en ese tiempo habían también gente así, pero dice aquí que eran como la nieve. ¿Puede imitar usted el color de la nieve? Es más, la nieve no tiene color. El color se lo da el reflejo del sol. Y por eso dice que sus vestiduras eran como el sol. Es más, no existe ningún color. Si todos apagamos aquí las luces y que no entre ninguna luz de afuera y todo esté oscuro, todos nos vamos a ver morenitos hermosos como yo. Nos vamos a ver negros. No se van a ver colores. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos la luz. El color de la vida, mi hermano. Si usted no le ha hallado color a la vida, no le ha hallado sabor, es porque usted necesita la luz de Dios, la luz de Cristo. Si todo le parece negro, oscuro, si cada vez que piensa algo es oscuro, cada vez que ve algo es oscuro y solo anda buscando la oscuridad porque es donde se refugia su carne, usted necesita de Dios. Usted necesita de Cristo. Es una alarma, es algo de atención, es algo de digo, tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque yo todo lo veo oscuro, todo lo ando pensando en maldad. Yo necesito una luz que me saque de esta maldad, que me saque, que me lleve a esa resplandeciente sol que es la gloria de Dios. Necesitamos siempre limpiar nuestras vestiduras. Siempre santificando nuestras vidas, constantemente leyendo la palabra. ¿Usted cree que si Pedro, Jacobo y Juan no hubieran visto esto, ustedes creen que hubieran tenido el valor de salir de Jerusalén, de enfrentarse al ejército más poderoso que había en ese tiempo, el ejército romano? Ir a la cruz, crucifixión, otros murieron quemados, otros atravesados por lanzas, atravesados por espadas, a otros se los devoraron las fieras. O sea, ¿ustedes creen que hubieran tenido ese valor sin haber visto algo? Lo mismo que pasó con el apóstol Pablo. Él vio todo eso, vio todo, subió al tercer cielo para que viera lo que iba a sufrir. Eso es lo que le dijo el Señor Jesucristo cuando Pablo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga para cambiar esa oscuridad a la luz? Tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. No podemos quedarnos en medio, no hay grises. O somos negros o somos blancos. Bueno, algunos ya no cambiamos. Tenemos que cambiar esa mentalidad, esa forma de ser.
muy blancos como la nieve, tanto que ninguna lavadora en la tierra los puede hacer tan blancos. Es imposible. Usted va a ir con psicólogos, usted puede ir con cualquier persona que le va a dar influencia de cómo llevar una mejor vida, de cómo, en fin, no sirve, no funcionan si Cristo no está ahí. Un matrimonio no funciona si Cristo no está ahí. Los hijos no responden, no nos obedecen si Cristo no está en ese lugar, en ese hogar. ¿Un lavador? Necesitamos un lavador para tener nuestra vestidura blanca. Ese lavador es Cristo. Ese lavador no es las obras. Por muchas obras que querramos hacer, no nos va a hacer las vestiduras blancas como el sol. Jamás. Porque necesita el reflejo de Cristo. El tiempo, el momento que usted decide de que una obra le va a ayudar a hacer algo, desde ese momento usted está haciendo el sacrificio de Cristo a un lado. Usted lo está haciendo a un lado y dice: yo no te necesito, Cristo. Con lo que yo haga, yo consigo ver la luz. Yo consigo ver mis vestiduras blancas. No, Señor, usted necesita a Cristo. Amén, amén. No crea su propio Dios, no son sus esfuerzos, no son obras. Nuestras mejores obras, dice Isaías 64, 5 al 7, dice, son como trapos de inmundicia. Es más, la traducción de Dios habla hoy, lo traduce peor. Somos basura, somos lo más sucio que puede haber. En El Salvador le dicen chiquero, donde tienen a los puercos, y allí hacen todas sus necesidades fisiológicas. Haz de cuenta que usted agarra un trapo blanco y lo mueve allí, trata de limpiar el piso donde están los cerdos. Esas eran nuestras obras. Esas son nuestras obras si no tenemos a Cristo. No valen para nada, son basura, son estiércol. No estoy enojado, sino que entendamos que un evangelio de obras no lo va a llevar a ningún lado, ni su propio Dios, ni sus propios pensamientos, ni su propio esfuerzo. Jamás lo va a llevar si no lleva a Cristo primero. Entonces las obras serán recompensadas después, pero no para salvación, sino porque ya somos salvos. Gloria a Dios. Dice en el 4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. En el Evangelio de Lucas, en este mismo pasaje sobre la transfiguración, es el único que habla que estaban hablando Moisés, Elías y el Señor Jesucristo. Y ahí dice que estaban hablando de su partida. Ahí estaban hablando de eso. Ahora, aquí hay dos sucesos teológicos muy importantes. Primero, eran Pedro, Jacobo y Juan. Eran tres. La mayoría de los teólogos argumentan de que fueron tres. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que donde hay dos o tres como testigos, toda obra vale. Todo lo que se está hablando tiene sentido. Entonces Dios va a apoyar eso cuando hay dos o tres. Como cuando alguien quiere acusar a un anciano, a un pastor, a un diácono de algo, tienen que haber dos o tres testigos. No puede venir solo el hermanito que más habla a acusar a alguien. Tienen que haber dos o tres testigos, nada más. Si solo viene uno, lo siento mucho, consígase al otro que también vio igual que usted. Pues solo usted, hermanito, es el único que ha visto. Tiene que haber dos o tres testigos. Esa es la forma teológica que
que nos enseña la Biblia de cómo podemos nosotros tanto reprender a un hermano que está en pecado o acusar a un hermano que algo hemos visto. 2 o 3 testigos. Uno solo no se puede. Tiene que ser 2 o 3. Siempre. Entonces, la mayoría piensa que es por eso. Ahora, ¿por qué Elías y Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué fueron Elías y Moisés los que se aparecieron? Porque no fue el rey David y alguien más, Abraham, Jacob, perdón. ¿Por qué no fue Noé? Entonces, la mayoría argumenta porque es, primero, Elías, uno de los profetas más poderosos que podemos ver en el Evangelio. Y Moisés trajo la ley, los 10 mandamientos a su pueblo. La ley y los profetas hablan de Cristo. Simple y sencillamente. La ley y los profetas. ¿Qué nos enseña la ley? Que robar es pecado, que matar es pecado, que tener otros dioses delante del Señor es pecado. Nos enseña de que el pecado, ¿dónde está el pecado? ¿Qué es pecado? Y los profetas que nos enseñan que va a venir un Salvador, que va a venir Cristo, que desde el momento que hubo la caída del hombre, Dios el Padre anunció que iba a venir una redención a través de Cristo y que se iba a cumplir. Entonces la mayoría argumenta que fueron Elías y Moisés. Por eso la ley y los profetas son los únicos que nos van a hablar del verdadero Cristo. No un tal José Smith, no un tal Mahoma, no un tal Mohammed, no. Elías y Moisés como testigos, 2 o 3 como testigos de que Jesucristo es Dios. Miren qué hermoso. Me imagino, por eso lo que dice Pedro adelante dice, wow, aquí estoy, Señor, viéndolos a ustedes, a Moisés y a Elías. Dígame, ¿cómo es que Pedro conoció a Moisés y Elías? Fueron años antes de él. Pero tenemos el conocimiento que nos da Dios. Moisés y Elías estaban en ese momento, y si les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. ¿De qué hablaban? Lucas dice, hablaban de su partida, de que tenía que ir a la cruz, que era necesario, de acuerdo a las profecías, de acuerdo a Isaías 53, de que el Señor muriera por nosotros. No hay redención de pecados si no hay derramamiento de sangre. Tenía que él. Entonces Pedro, me imagino que escuchó lo que hablaban, entonces se entendió. Entonces dijo, Señor, me imagino en su adentro haber dicho, bueno, y yo le estaba recomendando de que por favor no fuera a la cruz, mas sin embargo ellos están hablando de eso, me están enseñando lo que yo debo de ver, lo que debo de aprender, y por eso más adelante dice a él, oíd, lo que él os diga ese es, no escuchemos a otras personas. Dice en el 5, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para que estemos para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No, pues pobre Pedro dijo, ya estuvo. Estoy viendo al Señor en gloria. Y él dijo, no hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces él pensaba, bueno, ya estamos aquí, estoy viendo a los 3, él está en su gloria, hagamos un campamento aquí y todos tranquilos. No, aún Pedro le faltaba un poquito de entendimiento. Y hay veces así estamos, hermanos, nos falta. Creemos que ya venimos, predicamos aquí, pero todavía nos falta.
Amén. Entonces, por eso dice en el número 6, dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Cuando alguien viene, nos habla la verdad, que estamos malos, que estamos mal, que algo hemos hecho mal, a veces nos espantamos, hermano. De una o de otra forma, por alguna razón. Nos espantamos como para decir, bueno, ¿soy realmente un cristiano? ¿Realmente estoy sirviendo al Señor? O puede ser, me espanté, pero igual. Se sube un hermano, predica, se sube otro hermano, predica, y yo vengo igual, me da igual. Porque no sabía qué hablaba. Por eso hay veces cuando tenemos nuestras conversaciones, no sabemos ni lo que hablamos. Cuando nos reunimos, cuando reunís, dice el apóstol Pablo, ¿de qué hablamos? ¿De quién tiene la mejor casa, el mejor carro? ¿Cuánto ganó? ¿O realmente usamos salmos? ¿Hablamos de la palabra? ¿O hablamos del hermano que trae zapatos malos? Amén. Y ahí sirven testigos. Con lo que escuchan son testigos de lo que estamos oyendo, no solo el Señor. Dice en el 7, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. ¿Qué vamos a oír de él? ¿Cómo llevar nuestra vida? ¿Quién murió por nosotros? Que las esposas se sujeten a sus maridos. Que los maridos no seamos ásperos con ellas. Que las tomemos como brazo frágil. Que ya no tengamos maldad. Que si vamos a acusar a un hermano, hermana, un anciano, dice 1 Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación, sino 2 o 3 testigos. En Mateo 19:8 dice, 2 o 3 para que conste toda palabra. En Deuteronomio 19:15 dice, se mantendrá toda la acusación cuando hay 2 o 3 testigos. Así que no se crea cualquier cosa si no vienen 2 o 3 testigos. Y esa nube, dice en el 7, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, a él oí. La nube que representa, esa sombra que representa es cuando el pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto. Aunque estemos en desiertos, escuchemos la palabra de Dios. Escuchemos a Él. Cuando tengamos un problema, cuando mi marido no cambia, cuando mi esposa no cambia, escuchemos a Dios. Escuchemos la palabra, leamos, transfigurémonos nuestra mente, nuestro pensar. Dice en el 8, y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Fue un momento especial, muy corto, muy hermoso, pero se le quedó grabado a Pedro. Por eso en la segunda carta de Pedro que ya leímos, él se acuerda, y así tiene que ser nuestro cambio, acordarnos de dónde nos sacó el Señor, que éramos antes. ¿Realmente he cambiado ahora?
si me acuerdo cómo era antes y estoy haciendo las mismas cosas, yo voy a decir, bueno, yo sigo siendo igual. ¿He cambiado o no he cambiado? Solo que hoy ya traigo camisita larga, zapatillas bonitas, ya no vengo todo sucio. Pero todo el cambio espiritual de adentro ha sucedido. Dice en el 9: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Por eso Pedro viene y lo escribe en la carta, después de que el Señor Jesucristo fue levantado de los muertos. Dijo, ok, ahora voy a contar, ahora voy a escribir lo que pasó ahí. Yo lo vi, estos ojos lo vieron. Yo no estoy hablando de mi propio pensar, de mi propio creer, no. Estos ojos lo vieron. Y lo vio también Jacobo y lo vio Juan. Fuimos 3 testigos los que lo vimos. Y ustedes se van a dar cuenta que eso también lo vio Elías y Moisés en aquel día. Dice, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Cuando es explicado en Tesalonicenses, en Corintios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Unos serán arrebatados y después serán resucitados. Los demás, no después. En cambio, aquellos que van a ser arrebatados no van a tener que morir, sino que van a ser transformados, metamorfosados en el momento, en el abrir y cerrar de ojos, así como Jesucristo se transformó aquí. Mas los muertos en Cristo, los que ya murieron en Cristo, serán resucitados. Por eso Pedro, cuando habló sobre Pablo, dijo, Pablo usa palabras, una teología que es muy difícil de entender. En el 11 dice, y preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Vieron a Elías y dicen, bueno, todavía Pedro. Como cuando pasamos un mes y medio en el libro de los Romanos, ¿no? Y después regresamos a volver a leer. No me acuerdo. Tal vez cuando lo estuve escuchando estaba en su quinto sueño, igual que el que abre la puerta. Y dijo, bueno, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Cuando dijo este Señor Jesucristo, no había muerto Juan el Bautista. Y como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. No, él tiene que morir. Es más, creo que en Mateo dice de que es Elías, es Juan el Bautista, que le hicieron todo lo que quisieron. Le cortaron su cabeza y él es el que preparó el camino del Señor Jesucristo, como estaba en las Escrituras. Amén. Como estaba en las Escrituras, de que él iba a sufrir, de que iba a venir Elías y iba a morir también. Pero no era el verdadero Elías el que ellos habían visto, sino el poder de Elías en Juan el Bautista. Amén. Dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Amén. Y eso está en Mateo 11:14. Vamos a Mateo 11:14. Dice 11:14. Perdón. Desde el 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia.
y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Por qué ellos esperaban a Elías? Eso está en Malaquías. Vamos a Malaquías, unos libros antes, un libro antes. Malaquías 4:5. No les voy a leer Malaquías 3:10. 4:5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga ¿quién? El día de Jehová, grande y terrible. Antes de que el juicio venga, yo les mando a Elías. Juan el Bautista estaba representado como Juan el Bautista, Elías. Dice, por eso dice el Señor Jesucristo en el 13, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ya había muerto, perdón. Dije al principio que no había muerto, pero ya había muerto en ese momento. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Estamos dispuestos a ser testigos, a sufrir, a morir, como Juan el Bautista, por la palabra de Dios. Hasta aquí los dejo, hermanos, con este mensaje. Espero hayan entendido.